¿Qué tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión vamos a ver el tema de enfermedades exantemáticas. Este es un tema súper importante para el examen y hay que saber diferenciar muy bien las enfermedades exantemáticas. Vamos a ver varias. Primero, vamos a empezar con definiendo qué es un exantema. Un exantema lo define la guía de práctica clínica como una lesión visible en piel que aparece de manera abrupta y puede afectar varias áreas del cuerpo. En cuanto a la salud pública, recordar que un 65 a 100% de los exantemas asociados a fiebre en pediatría son infecciosos y un 72% de estos exantemas infecciosos son de origen viral e inofensivos. Clínicamente, ahí te va un tip. Si ves que te dicen que tiene exantema y prurito, si dicen que sí, sospechen varicela o en escabiasis, pero sobre todo varicela, porque es lo que más desarrolla exantema en todo el cuerpo. Pero si te dicen que no tiene prurito, entonces puede ser cualquier infección viral o inclusive sífilis, ¿sabes? Pero sobre todo, para así hacerlo rápido en este momento es exantema más prurito, o sea, mucha comezón, varicela, sospecha muchísimo en varicela. Ahora, en cuanto al dolor, si tiene el paciente exantema y tiene dolor, sospecha ya sea una enfermedad de Kawasaki o un síndrome de Steven-Johnson. Ya si no tiene dolor, pues prácticamente podrá ser cualquier otra enfermedad exantemática viral, pero ya no Kawasaki. Entonces, una manera muy fácil de identificar entre varicela y Kawasaki rápidamente sería, si el paciente tiene exantema y tiene prurito, sospechen varicela. Y si no tiene prurito, pero tiene dolor y además el exantema, sospechen Kawasaki. Ese es un tip que te puedo dar. Pero vamos a ver ahora sí los tipos de exantema. Tenemos por un lado el exantema maculopapular, que su nombre prácticamente está compuesto de dos palabras, que es mácula, que es una lesión plana menor a 1 centímetro, y la pápula, que es una lesión elevada menor a 1 centímetro. Entonces, cuando tengamos lesiones planas y lesiones elevadas menores a 1 centímetro, estamos hablando de un exantema maculopapular. Después tenemos el exantema eritematoso, que es prácticamente un enrojecimiento, es lo más característico. Y después tenemos el exantema vesicular, que ya es una pápula, pero con líquido transparente en su interior. Empecemos por el exantema eritematoso, que es prácticamente aquel en que te van a poner un caso clínico donde el paciente tiene eritema o enrojecimiento. Aquí vas a tener que asociar el enrojecimiento o eritema a algún otro dato clínico. Te lo explico. Si el paciente tiene un exantema eritematoso y además te dicen que el exantema tiene una textura áspera como si fuera lija, o sea, prácticamente que se siente más de lo que se ve, sospechan escarlatina. Ahora, si te dicen, oye, el eritema se encuentra en frente y mejillas como si estuviera abofeteado, entonces sospechen eritema infeccioso o también conocida como quinta enfermedad. Pero si te dicen que el paciente tiene un exantema de tipo eritematoso o enrojecimiento, pero sobre todo que tiene fiebre durante más de 5 días, entonces sospecha la enfermedad de Kawasaki. Y así lo puedes identificar rápidamente. Entonces, en el momento en que te digan, paciente pediátrico que tiene enrojecimiento o un exantema eritematoso y además el exantema se palpa, tiene una textura áspera o como si fuera lija, sospecha en escarlatina. Oye, que nomás el eritema se encuentra en mejillas y frente, sospecha en el eritema infeccioso. Y si tiene una fiebre mayor a 5 días de duración, sospecha en enfermedad de Kawasaki. Ahora sí vamos a empezar con escarlatina. La escarlatina, hablando de la salud pública, recuerda que es provocada por la bacteria Streptococcus beta hemolítico del grupo A, también conocido como Streptococcus pyogenes. Su periodo de incubación es de 1 a 7 días y afecta sobre todo a niños entre los 3 a 15 años. Se asocia también a meses fríos y se asocia a enfermedades o infecciones faringias, así como heridas o contacto directo con alguien que tiene la infección. Clínicamente va a haber fiebre mayor a 39 grados centígrados, faringodinia, cefalea, náuseas y vómito, dolor abdominal y malestar general, pero existen datos característicos que nos pueden orientar mucho en este exantema. Primero, en la boca. En la boca se pueden observar las manchas de Forchheimer, pero durante el primero y segundo día se puede observar una lengua en fresa blanca, pero a partir del cuarto o quinto día, una lengua en frambuesa. Ahora, como te comentaba, algo muy, muy característico que te va a ayudar a identificar esta enfermedad inmediatamente es el exantema. El exantema es un exantema áspero, se palpa, ¿sí? Y además te dicen que es como si estuvieras palpando una lija. También tenemos el signo de Pastia, en donde se observan petequias lineales antecubitales a nivel, también en ingle y en axilas. Y tenemos el signo de Filatau, en el cual se observa un rejuvenecimiento en cara y palidez peribucal. En cuanto al diagnóstico, clínicamente y los antecedentes nos orientan muchísimo, pero un cultivo faríngeo un cultivo del exudado faríngeo también es muy bueno, así como títulos de antiestreptolicina. El tratamiento es la penicilina G benzatínica, pero en cuanto a sus complicaciones, se puede asociar a otitis media, un absceso periamigdalino, sinusitis y o meningitis.
Y recuerda que la fiebre reumática también es una complicación del estreptococo hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes, y esta suele aparecer después de la segunda o tercera semana post-escarlatina. Y la glomerulonefritis post-estreptocóxica puede ser una complicación que aparezca a los 10 días después de haber tenido post-escarlatina. Ok, en cuanto a la enfermedad, o que se le conoce como eritema infeccioso o quinta enfermedad, recuerda que en esta lo característico era que tenía eritema, pero sobre todo en frentes y mejillas. En cuanto a la salud pública, es provocada por parvovirus B19, que es un eritrovirus, y su periodo de incubación es de 4 a 21 días. La incidencia de esta enfermedad es entre los 1 a 4 años o entre los 6 a 19 o pacientes geriátricos. Son 3 grupos de edad. También se suele asociar a exposiciones con aerosol, transfusiones verticales y o contacto directo. El cuadro clínico, recuerda, hay una temperatura entre 37.8 a 38.3 grados centígrados, no afecta las palmas ni las plantas, pero presenta este eritema facial, ¿sí? Muy importante, este respeta la zona periorbital y el puente nasal, entonces prácticamente se encuentra ¿en dónde? En frentes y las mejillas, ¿sí? Por eso le llaman también como si estuviera abofeteado. En cuanto a la fase inicial, pues es justamente este exantema en encaje o reticular en frente y mejillas, pero en una fase intermedia ya este exantema puede avanzar hacia el tronco y en la parte final existen cambios en la intensidad y aparición de la erupción y esto puede ser asociado debido a problemas ambientales como el sol, calor, frío o estrés. ¿Qué significa esto? Que después de que avanza el tronco va a depender mucho a qué está expuesto el paciente para ver qué tanto cambia la intensidad o aparición de la erupción. Puede estar disminuyendo o inclusive aumentando. En cuanto al diagnóstico, el cuadro clínico nos ayuda bastante, pero también se pueden utilizar IgM por parvovirus. Esta recuerda que permanece durante 2 a 3 meses o también se puede detectar el DNA viral, sobre todo cuando el paciente tenga complicaciones. Este se recomienda cuando el paciente tenga complicaciones como anemia plástica o sea inmunodeprimido el paciente. El tratamiento, recuerda que se autolimita, no es necesario un seguimiento, pero entre las complicaciones tenemos la anemia plástica, la artritis o el aborto si le da a una paciente embarazada. Ahora, ¿qué pasa con el eritema que tiene un exantema eritematoso, pero además tiene fiebre durante más de 5 días? Dijimos que se asociaba a enfermedad de Kawasaki. Bueno, sospechamos de una enfermedad de Kawasaki sí o sí. En cuanto a la salud pública, recuerda que es un trastorno autoinmunitario y la relación de hombre-mujer es de 1.5 hombres por cada mujer. Suele afectar a niños menores de 5 años y tiene una recurrencia del 3 al 5%. También se asocia a la primavera e invierno, o sea, a esas estaciones, y tiene mayor incidencia sobre todo entre los 6 a 11 meses. Asimismo, en aquellos en los que tienen antecedentes de un hermano que haya padecido esto, se asocia en un 1.4%, o que se haya sido algún familiar que no sea un hermano, como papá, mamá, puede aparecer la enfermedad de Kawasaki o tiene una incidencia del 0.7% mayor. En cuanto al diagnóstico, es clínico y se utilizan criterios. Tenemos justamente los criterios de una enfermedad de Kawasaki clásica o completa, en el cual el paciente tiene que tener sí o sí fiebre mayor o igual a 5 días. Por eso te digo, si tienes un exantema eritematoso con fiebre mayor a 5 días, piensa en Kawasaki. Entonces, fiebre mayor a 5 días como criterio, más 4 de los siguientes signos y síntomas. Puede ser una conjuntivitis bilateral no exudativa, cambios orofaringeos, como la lengua en fresa, eritema difuso en la mucosa o una fisura labial. También adenopatías cervicales mayores a 1.5 centímetros de diámetro, el exantema polimorfo o cambios en extremidades, como puede ser eritema, edema en plantas y palmas o descamación periungual. Si el paciente tiene de estos 5 puntos, tiene 4 y además la fiebre mayor a 5 días, ya podemos decir que tiene enfermedad de Kawasaki. Pero también existen los criterios para enfermedad de Kawasaki incompleta, que es prácticamente lo mismo. Si el paciente tiene la fiebre durante más de 5 días o igual a 5 días, pero no tiene 4, pero sí tiene 2 a 3 criterios, podemos decir que es una enfermedad de Kawasaki incompleta. Y ahora, la enfermedad de Kawasaki atípica sería aquella que cumple con los criterios, que es prácticamente tener 4 de los datos clínicos más la fiebre de 5 días, pero además tiene datos clínicos no asociados a la enfermedad de Kawasaki, como cuál, la falla renal. También otra cosa importante es que tenemos que recordar que la enfermedad de Kawasaki se divide en 3 fases. La fase aguda, que dura del día 0 al día 10 de evolución, y esta se presenta principalmente en la fiebre. Pero en la etapa subaguda, que es a partir del día 10 hasta las 2 semanas de evolución, ya empieza a aparecer el cuadro clínico, y después viene la fase de convalescencia. Aquí acaba prácticamente la enfermedad. Aquí podemos decir que acaba esta etapa hasta que se normalicen las plaquetas y la BSG en el paciente.
En cuanto al tratamiento, se puede utilizar el ácido acetilsalicílico más gamma-globulina intravenosa. En caso de que no responda a esto, se puede utilizar metilprednisolona. Pero punto importante que nos han hecho preguntas. En cuanto a las enfermedades, en cuanto a las complicaciones, las enfermedades cardíacas son las más frecuentes. Suele alterar o afectar el miocardio, pericardio, válvulas, trastornos de conducción o arterias coronarias. Y vamos con las arterias coronarias, porque los aneurismas coronarios se asocian hasta un 20% de complicaciones en enfermedad de Kawasaki y suele ser la principal causa de morbimortalidad. Ahora, estas vienen siendo las tres más características del exantema eritematoso. Recuérdalas muy bien, pero tenemos que ver las vesiculares también. En cuanto a la pápula con líquido transparente, que es justamente el exantema vesicular, hay que preguntarnos, ¿tiene prurito o no? Si el paciente no tiene prurito, pero sí tiene vesículas, entonces sospecha de un síndrome de mano-pie-boca. Aquí la etiología principalmente es Coxsackie A16, este es el más frecuente, pero puede haber otros Coxsackies que lo pueden provocar, como el A2, A5, A9, A10, B2, B3 y B5. También otros agentes causales pueden ser el enterovirus. En cuanto a la salud pública, su primera incubación suele ser de 2 a 4 días y suele afectar a niños entre los 6 meses a 13 años. Las estaciones que más se ve afectadas son verano y otoño, y sobre todo en lugares que sean tropicales. Se puede contagiar uno a través de contagio fecal oral o gotas respiratorias. En cuanto al cuadro clínico, aquí los pacientes desarrollan vesículas en el dorso y lateral de los dedos de las plantas y palmas y úlceras dolorosas en la mucosa oral. El diagnóstico es clínico, el tratamiento es sintomático y las complicaciones más importantes son la meningitis y neumonía. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente tiene vesículas o un exantema vesicular y además sí tiene prurito? Sospechamos en varicela, sobre todo en herpes tipo 3, que es el herpes zóster, que es el agente causal. En cuanto a la salud pública, recuerda que afecta a menores de 1 año, pero también si afecta a niños entre 1 año a 4 años, sobre todo se asocian a estaciones como la primavera e invierno. También un 90% que padece esta enfermedad menores de 10 años suelen ser asociados a ambientes tropicales. En cuanto al cuadro clínico, recuerda que suele aparecer fiebre, malestar general, cefalea, anorexia y dolor abdominal de manera general, pero el exantema es cefalocaudal y pruriginoso. Eso es muy importante, de verdad, grábate eso. Si tiene un exantema vesicular y pruriginoso o un exantema con mucho prurito, sospechen varicela. Y aquí algo importante es que en el exantema se pueden observar todos los estadios. Puede haber mancha, pápula, vesícula, pústula, inclusive hasta costra, ¿ok? Y en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico o se puede utilizar, se puede identificar al patógeno por medio de la tinción de T-SAN, donde se observarían los cuerpos de Cody. En cuanto al tratamiento, es sintomático, pero se puede dar ciclovir sobre todo en pacientes embarazadas, lactantes, adolescentes, desnutridos o inmunocomprometidos. Y la complicación más importante es la hipertiginización o el hipertigo, que es prácticamente las lesiones como la vesícula, al momento en el que se rompe esta vesícula, queda un espacio estéril y se contamina con una bacteria, un agente causal. Entonces se le conoce como hipertiginización. Ahora, estos son el exantema eritematoso vesicular. Falta ver el maculopapular. Para eso vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ok, entonces hay que empezar con el exantema maculopapular. Recuerda que está con la palabra maculopapular está constituida o está formada por 2 palabras, que es mácula y pápula, que son lesiones, la mácula una lesión plana, menor a 1 centímetro, y la pápula es una lesión elevada, menor a 1 centímetro. Entonces, sabiendo esto, hay que recordar, si nos ponen un paciente que tiene este tipo de lesiones y además nos dicen que tiene manchas blanquecinas a nivel de los molares, sospechamos muchísimo de sarampión. De verdad sería algo muy, muy fácil de identificar. Ahora, si nos dicen, oye, tu paciente tiene un exantema maculopapular y además presenta adenopatías cervicales o retroauriculares, sospechamos de rubiola, ¿ok? Ahora, si nos dicen, el paciente tiene un exantema maculopapular, pero el paciente anteriormente tuvo fiebre mayor a 40 grados centígrados y al momento en que desapareció la fiebre inició con el exantema, sospechamos de roceola o exantema súbito. Y por último, si el paciente nos dice, ¿sabes qué? El paciente tiene un exantema maculopapular, pero además presenta fiebre, faringitis y linfadenopatías, sospechamos de mononucleosis infecciosa. Así que vamos a empezar con sarampión. Sarampión es un virus que justamente pertenece a la familia de los paramyxovirus y al género morbillivirus. Su incubación es de 10 días aproximadamente y en cuanto a la salud pública, recuerda que suele afectar a personas que no están vacunadas o que tienen una vacunación incompleta. Asimismo, que hayan entrado en contacto en al menos los últimos 21 días y también niños que vayan a guarderías o personal de la salud o inclusive inmunocomprometidos.
En cuanto al cuadro clínico, recuerda que hay una fase prodrómica en donde el paciente presenta tos, conjuntivitis, irritabilidad y fiebre. Asimismo, el exantema suele ser tenue, confluente en cara, cuello y hombros. Un punto importantísimo sería el enantema. Recuerda que el enantema es prácticamente el exantema que aparece a nivel de las mucosas y justamente el enantema aparece a nivel de mucosa oral. Aquí aparecen justamente las manchas de Koplik, las cuales son pápulas blancas con un areola eritematosa. Entonces, estos puntos blancos con una areola eritematosa o enrojecimiento alrededor de este punto blanco son las manchas de Koplik que aparecen a nivel de la mucosa oral. Porque eso sería muy, muy importante. O también aparecen las manchas de Hermann, donde aparecen manchas blancas a nivel de las amígdalas, que es algo muy característico de sarampión. En cuanto al diagnóstico, se puede utilizar ELISA para identificar IgM en los primeros 35 días posterior al exantema, o también se puede utilizar el exudado faríngeo y o de orina en los primeros 5 días posterior al exantema. En cuanto al tratamiento, se recomienda utilizar lo que es la vitamina A, cuya dosis va a depender de la edad del paciente. Si tiene menos de un año, se dan 100.000 unidades internacionales, y si tiene más de un año, se darían 200.000 unidades internacionales. Asimismo, aquí se recomienda repetir la dosis de vitamina A en pacientes que tienen orfanopatías. En cuanto a las complicaciones, estas aparecen en menores de un año o mayores de 20 años y suelen ser la neumonía y meningoencefalitis. Ahora, en cuanto a los pacientes que tienen un exantema maculopapular y recuerdan, se asocian a adenopatías cervicales o retroauriculares, hay que sospechar de rubiola. Ahora, recuerda, rubiola pertenece a la familia Togavirus y al género Rubivirus. En cuanto a su periodo de incubación, es de 14 a 20 días y su contagio o el riesgo de contagiarse de esta enfermedad es 10 días antes y 7 días después de que apareció el exantema. Ahora, en cuanto a la salud pública, recordar que las personas que no están vacunadas o tienen una vacunación completa son las que tienen más factores de riesgo, asimismo los que tienen desnutrición, contacto directo con un paciente que tiene rubiola o están inmunocomprometidos. En cuanto a la clínica, aparecen lo que te comentaba, las adenopatías retroauriculares y o cérvico suboccipital. Estas son muy características de rubiola. En cuanto al exantema maculopapular, recuerda que aparece cefalocaudal, confluente y descendente y suele durar aproximadamente 7 días. Asimismo, desaparece de forma invertida. Y aquí también se pueden observar estas manchas de Forsheimer que ya habíamos hablado anteriormente a nivel del paladar blando. El diagnóstico: se pueden utilizar pruebas serológicas como ELISA o aislar al virus por medio de secreciones, ya sea también por medio de las secreciones, también en sangre, garganta o líquido cefalorraquídeo. Y en cuanto al tratamiento, este es sintomático y la complicación principal son la encefalitis y la púrpura trombocitopénica trombótica. Ahora, ¿qué pasa con aquel paciente que tiene un exantema maculopapular, pero además el éxito de exantema apareció después de que tuvo fiebre? Recuerda, si el paciente tiene fiebre mayor a 40 grados centígrados y al desaparecer esta, inicia con un exantema, sospechamos en rociola o exantema súbito. Este es provocado por el herpes tipo 6 o tipo 7 y su incubación es de 5 a 15 días. Aquí el contagio sobre todo sucede cuando se encuentra en la etapa febril o inclusive 10 días antes. En cuanto a la salud pública, el 50-60% de estos pacientes son menores de 12 meses, pero casi todos los niños que se contagian por rociola se contagian antes de los 3 años. Asimismo, se puede transmitir por secreciones respiratorias. La clínica, recuerda, la primera fase, y es la inicial, es fiebre mayor a 40 grados centígrados durante 3 a 5 días, pero sin exantema. Pero en la segunda fase es cuando la fiebre se quita y aparece el exantema en forma de almendra y pápulas en tronco, cuello, cara y extremidades superiores. Asimismo, también estos pacientes desarrollan un enantema, que es el exantema en mucosas, que se le conocen como manchas de Nagayama. Ahora, el diagnóstico es clínico. Simplemente si tienes un paciente que tiene fiebre y esta desaparece y aparece un exantema, rociola es el diagnóstico que tienes ahí. El tratamiento es sintomático y las complicaciones principales son las convulsiones provocadas por la fiebre. Y por último, si tenemos un paciente que tiene fiebre, faringitis o linfadenopatías asociados a un exantema maculopapular, sospechamos en mononucleosis infecciosa. Recuerda que esta triada de fiebre, faringitis y linfadenopatías es mononucleosis infecciosa. Aquí el agente causal principalmente es el herpes tipo 4, también conocido como Epstein-Barr, y su periodo de incubación es de 4 a 6 semanas. En cuanto a la salud pública, suele afectar a niños entre los 2 a 3 años y que estuvieron en contacto directo con partículas infectadas, pero además recibieron un antibiótico. Esto es bien importante. La mononucleosis infecciosa suele no provocar un exantema, suele provocar fiebre, faringitis y linfadenopatías.
Pero cuando reciben un antibiótico los niños, sobre todo antibióticos como viene siendo amoxicilina o ampicilina, estos desarrollan el exantema maculopapular. Eso es lo importante. Entonces, en cuanto al cuadro clínico, la triada característica de mononucleosis infecciosa dijimos que es faringitis, fiebre y linfadenopatías. Si ves eso en un paciente, sospechen mononucleosis infecciosa. Y que el exantema apareció en niños que recibieron amoxicilina o ampicilina. Recuerda que este exantema puede durar entre 1 a 7 días y puede asociarse a artralgias. En cuanto al diagnóstico, se puede utilizar la prueba de monospot o la prueba de Paul-Bunel, en el cual se observan anticuerpos heterófilos. Y por último, el tratamiento es sintomático. Perfecto, pues este es el tema de enfermedades exantemáticas. De verdad es uno de los temas más complejos en el sentido en el que son bastantes enfermedades que tenemos que identificar, pero recuerda el tip que te doy, siempre trata de identificar la enfermedad, el tipo de exantema que tiene y sobre todo a qué se asocia. Eso te va a ayudar muchísimo a identificar casos clínicos en el examen o identificar cuál es la causa del caso clínico y poder descartar los demás. Deseo que tengas un excelente día, cualquier cosa no dudes en decirme, nos vemos en el siguiente video.